Acercando esquinas. Desde la ciudad de Medellín. Las esquinas son iguales en todos lados. La esquina es un lugar donde hay vida, es un lugar donde se aprende, la esquina es vida, la esquina hace parte de tu vida, la esquina es voz. Iguales en todos lados. Acercando esquinas. El palpitar de las esquinas se escucha en la esquina radio. Iguales en todos lados. Hola, buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas, un espacio en alianza con la Esquina Radio y la Corporación Región. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la cultura ciudadana, la cultura viva. Ahorita nos van a contar un poquito más qué significa hablar de cultura viva. Y vamos a coger este tema de la cultura desde muchas aristas, desde muchos lados. Vamos a hablar cómo la paz tiene que ver con la cultura y hemos escuchado también entonces hablar de cultura de paz, pero también hemos escuchado o a veces hacemos más bien preguntas y demandas sobre la oferta cultural, sobre también las propuestas desde la cultura para distintos públicos como los jóvenes. Vamos a hablar de convivencia. Entonces va a ser un programa con muchos temas y por ahora pues ustedes nos ven, somos pocos en cabina, estamos conversando. Camila Gil, ella hace parte del Derecho a No Obedecer, ahorita le voy a pedir que se presente y bueno, yo soy Elizabeth Aristizábal de Corporación Región. Les quiero recordar a las personas que nos escuchan a través de la Esquina Radio en el dial 101.4 o a las personas que se conectan a nuestras redes sociales de la Corporación Región y de la Esquina, que este espacio, Acercando Esquinas, ha sido un espacio de conversación en el que, digamos, surge desde una articulación del proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, donde nos juntamos más de 60 organizaciones sociales a proyectar una ciudad con sus distintas problemáticas, con los temas que nos hemos planteado. Y por eso hemos hablado de planeación del territorio, hemos hablado de mujeres, hemos hablado también sobre los temas de educación y hemos tenido acá una variedad de invitados y también estas organizaciones, pues estos invitados hacen parte de las organizaciones sociales que le están proponiendo en este momento en el Consejo y a las distintas secretarías, digamos, el debate y el llamado a atender las problemáticas que las organizaciones sociales venimos trabajando hace muchos años y a decirle a la administración, hay un sector social que es fuerte, que técnicamente sabe abordar estas temáticas y sobre todo que queremos construir la ciudad con ellos. Bienvenida, Camila. Muchísimas gracias, Eli. Qué chévere pues como esa intro de empezar a situar las conversaciones de ciudad. Un gusto para quienes nos escuchan. Yo soy Camila Gil, hago parte del Derecho a No Obedecer acá en Medellín y también soy antropóloga y activista. Bueno, ahorita vamos entonces a conectarnos también. Bueno, estamos esperando la llegada de nuestro otro invitado, que es Jorge Blandón. Él hace parte de la Corporación Nuestra Gente. Y para quienes están conectados y tenían la expectativa de encontrar en este programa la Secretaría de Cultura, el secretario Santiago Silva nos había confirmado, hoy ellos estaban en un debate en el Consejo, también hablando de estos temas de cultura y pues no alcanzaron a llegar. Desafortunadamente nos escribieron hace unos minutos que no alcanzaba a llegar la Secretaría. Esperemos que tengamos otros espacios para continuar como esa conversación. También pues vale la pena mencionar que desde la Secretaría se han generado un par de espacios para conversar con las organizaciones sobre las propuestas que hemos hecho hasta ahora. Empecemos, Cami, contándole a la gente qué es eso del derecho a no obedecer, que eso también es medio extraño para quienes no lo han escuchado. Sí, de hecho, cuando estamos en espacios siempre preguntamos a qué le suena a la gente el derecho a no obedecer y hay gente que dice como, bueno, no seguir las reglas o
a ver, ¿qué más han dicho? Como, sí, desobedecer. Y bueno, el derecho a no obedecer parte así resumidamente de la tesis de Fernando González. Él quiso ponerle el derecho a no obedecer, en su momento histórico-cultural no se lo permitieron, pero siguió esa idea del derecho a no obedecer. Y en resumidas cuentas es, bueno, hay leyes que son injustas y que no necesariamente hay que obedecer. Entonces, parte como de esa premisa, hoy el derecho a no obedecer es una organización que se nombra como una plataforma de incidencia ciudadana, de participación, y que estamos en 5 ciudades, estamos en Cartagena, estamos en Cali, estamos en Bogotá, Cúcuta, y el derecho a no obedecer ha crecido tanto en estos últimos 6 años, que hace poco se cumplió 6 años del derecho a no obedecer, que ya quiere internacionalizarse. Entonces ya tiene un espacio en Perú y está buscando pues como otros países para llegar y hacer incidencia. Cami, y hay unas líneas que se trabajan desde el derecho a no obedecer. ¿Cuáles son esas líneas? Sí, a lo largo de estos años se han ido consolidando unas líneas, una es cultura de paz, que tú ahorita lo mencionabas, otra es justicia climática, otra es migraciones y la otra es movilización y protesta. Bajo esas categorías se están pensando siempre proyectos de incidencia ciudadana, de formación, de movilización. Entonces, por ejemplo, en cultura de paz tenemos un proyecto que es A Son de que las Juventudes, y es acompañando a juventudes de diferentes barrios y comunas, hablar de conversaciones de paz y de incidencia. Migraciones tenemos, por ejemplo, en estos momentos que está rodando la escuelita de mujeres no obedientes, que es una escuelita binacional, y así como que en el marco de esas líneas vamos como organizando proyectos, programas que dan línea en las diferentes ciudades. Ok, muchas gracias Camila. Como les decía hace un minuto, vamos a conversar también sobre temas de cultura viva comunitaria. Por acá tenemos a Jorge, ya tranquilo Jorge, que en un ratico vamos a empezar a conversar sobre estos temas. Y para que también pues sepas, les contaba a las personas que nos están escuchando, la Secretaría nos canceló hace unos minutos, ellos estaban en el consejo. No alcanzaron a llegar, entonces, bueno, esperamos que se pueda generar otro espacio. Jorge, bienvenido. Hola Elizabeth, un abrazo. Camila, ¿qué tal? Qué bueno estar por aquí en la esquina radio, en Palco, y aquí pues en este programa de Corporación Región y Palco, ¿no? Estamos en un primer momento, Jorge, contándole a la gente quiénes son ustedes. Entonces ya Camila nos estaba hablando del proceso que tienen desde el derecho a no obedecer. Tú haces parte de 2 cosas. Bueno, usted hace parte de muchas cosas. Usted es de las ciudadanías activas en esta ciudad. Pero hay 2 cosas que quisiera que introducieras y ya pues tú miras si quieres profundizar en otras. Y es que tú haces parte de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Esa corporación también se ha constituido como un referente en la ciudad en gran parte del proceso comunitario. Contanos un poquito de Nuestra Gente y también de esa alianza nororiental. Sí, Nuestra Gente es una organización con 37 años de existencia, creada en los momentos más difíciles de la ciudad, pero también en los momentos más maravillosos, precisamente porque eran los años 80. Y Nuestra Gente surge de un movimiento juvenil que alrededor de la teología de la liberación, alrededor de la poesía, alrededor del teatro, se establece como una acción vinculante en propuestas juveniles. En un momento en el que los jóvenes de la ciudad perdían la vida fácilmente. Era muy fácil encontrarse con alguien que disparara. Recordando a Juan Guillermo Rúa, él decía, hay bala, ahí va la bala, ahí va la bala, al aire de los pulmones. Y siempre esos pulmones eran pulmones de jóvenes que buscaban establecer una nueva pregunta, que establecían actos contra la muerte, contra la barbarie, actos de vida. Y esa juventud, pues, en medio de las dificultades más complejas que vivió la nororiental,
crea nuestra gente. Y esa nuestra gente nos trae hoy, 37 años después, articulados a muchos espacios en la ciudad y en el país, y 2 espacios de esos de articulación que son muy vitales. Uno es, que ya tú has mencionado, la Alianza Nororiental, de la cual estamos sumándonos precisamente a Convivamos, a Sumapaz, a Mi Comuna, a las otras organizaciones en la 4, Primavera, Amiga Joven, otra organización que está vinculada también, que son la gente como alrededor del patrimonio y de la acción comunal. Y nuestra gente, al igual que Convivamos y Mi Comuna, como nodos de la nororiental, estamos articulados al movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria, que precisamente hoy, día 22, celebramos el Día Internacional de la Cultura Viva Comunitaria. Entonces, como movimiento también tiene un sentido y además un propósito en el que ustedes nos han invitado para hablar del Plan de Desarrollo de Medellín. En un plan en el que hemos tenido la fortuna de tener una conversación pública muy inteligente con ese espacio de Sumando Voces, y que creo que hacía mucho rato no teníamos espacios tan comprometidos, de tanta calidad, generando conversaciones públicas con tanta insistencia y con tanto valor. Así que complacidos de estar acá también. Muchas gracias, Jorge. Yo también pues les iba a hacer esa anotación. Nosotros planeamos esta conversación y no teníamos ni idea que hoy justamente se conmemoraba el Día de Cultura Viva Comunitaria, y me parece muy bonito ese arranque que das, en donde relacionas ese proceso juvenil que da origen a nuestra gente, porque un poco también es el sentido de la invitación al Derecho a No Obedecer, una organización que trabaja con los jóvenes y que también tiene muchas demandas, muchas preguntas, y ponerle la conversación a la ciudadanía de que cultura no es solamente tener oferta cultural, sino que hay un sinfín de cosas. Por eso quiero continuar esta conversación preguntándote, ¿qué es cultura viva comunitaria? Pues la gente, ¿qué puede entender cuando hablamos de cultura viva comunitaria? Claro. Si entendemos la cultura, hay una analogía muy bella que a mí me gusta usar mucho, y es la palabra de donde proviene cultura, del latín colere. Y del colere tiene que ver entonces también con un asunto que es asociado a la semilla, a la siembra. Tiene que ver entonces también de cómo esa semilla, que es una siembra, pues se instala en la espiritualidad humana, se instala en el sentir de la gente, se instala en el proyecto de una sociedad. Y en ese proyecto de la sociedad se instalan los principios, se instalan los valores, se instalan los derechos, en una profunda espiritualidad. Y esto a su vez tiene que ver con un entorno, con una casa común, tiene que ver entonces con unas formas de relacionarnos, con unos comportamientos, tiene que ver también con las costumbres. Pero hay un elemento que a mí me gusta mucho además, y es como Carlos Fuentes habla de la cultura y él dice, la cultura es esa instancia que tiene el mayor tiempo en la relación de los seres humanos, porque nace precisamente la cultura, es con los seres humanos. Pero la cultura son los sueños también. Es decir, no es tanto la institucionalidad, son los sueños de una sociedad, son los sueños de niñas y niños, son los sueños de mujeres y hombres, son los sueños de los cuales nosotros estamos hechos. Si dejáramos de soñar, no existe la cultura. Tremendo. ¿Cómo te parece, Cami? Usted que es antropóloga y además viene trabajando un montón de procesos de transformación cultural también con los jóvenes. Desde este enfoque que nos propone la cultura viva comunitaria, es casi cuál es nuestra apuesta como ciudad y como sociedad, de los acuerdos mínimos también que tenemos que construir, y de una cosa muy bella que yo creo que tal vez nos dé para otra discusión, y es que hay una fragmentación de esas relaciones de lo local y de lo territorial que se está profundizando cada vez más. No sé si tú quieras opinar sobre esto que acabamos de mencionar, alguna cosita, y si no, entonces avanzamos hacia las propuestas del plan. No, nada, primero decir que soy súper fan de los sancochos de nuestra gente a final de año, como que yo llego Eso a los también hace sancochos. parte de nuestra cultura viva, claro. Ajá.
Y bueno, no, es muy bonita también esa definición de cultura, y lo decía Jorge, también es la posibilidad de, nace también del relacionamiento humano, y es la posibilidad de crear esas prácticas, esas cotidianidades, esas experiencias que también nos han hecho y nos han fortalecido y nos han llevado a crear espacios como Nuestra Gente, a crear espacios como el Derecho a No Obedecer, y un montón de colectividades y lugares y formas que están participando desde la cultura, más allá de lo que tú decías, que es esa oferta artística, pues que se propone desde la ciudad. Hablar de cultura también es hablar de las prácticas que son negativas y que con la que pesamos también, con eso que reproducimos, esas violencias, pero creo que también esas apuestas de cultura desde los sueños es pensarse eso más allá y la posibilidad de transformar, como tú lo decías. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos unos minutos y recordarles que entonces hoy estamos conversando sobre cultura y cuáles son los vacíos, los retos y por supuesto las propuestas de las organizaciones sociales en el tema de cultura ciudadana. Ya volvemos. Bueno, volvemos a Acercando Esquinas. Hoy estamos conversando sobre cultura y vamos entonces a conocer cuáles han sido las propuestas que desde las organizaciones sociales hemos llevado a este debate y a esta conversación con esta nueva administración, una administración que entra, digamos, en un panorama de cultura no muy favorable. Hay una percepción de la administración anterior en donde la ciudadanía, creo que la última encuesta de Medellín, ¿Cómo vamos?, decía que se sentía que había como el 41% de las personas se reconocía participar en algún espacio cultural, y eso es sin duda como la administración con más bajo porcentaje. En ese sentido también hubo una demanda con relación a la inversión, a las propuestas. Y yo creo que eso es una sensación compartida, la Secretaría de Cultura perdió mucha fuerza en la administración pasada y eso hace que esta administración tenga un reto. Y ya tuvimos también un primer secretario de Cultura Ciudadana que salió y es claro para la ciudadanía que no tenía pues como muchísima apuesta o muchísimo conocimiento. ¿Cuáles son las propuestas, Jorge, que desde Sumando Voces y las distintas organizaciones de la Alianza le hemos puesto a esta administración en términos de cultura? Sí, ahí hay unas cosas que son claves. Y lo primero que tendríamos por decir es la visión del plan de desarrollo creemos. Es decir, ¿en qué creemos? ¿Qué tipo de ciudad es la que creemos? Y nosotros siempre nos hacemos una pregunta y es, si la gente no está en el centro del desarrollo, ¿de qué creemos? Si lo que me pones es un asunto como la industria cultural, ¿de qué creemos? Y a partir de ahí entonces comenzamos a decir, venga, pongamos acentos donde la gente esté en el centro de desarrollo. Estamos hablando de las infancias, entonces pongamos las infancias en el centro de la conversación, en el centro de esa visión. Si tuvimos una ciudad digámoslo, una involución desde el proceso cultural, hoy yo creo que tendríamos que construir en esa apuesta de la visión la confianza, la transparencia y esa acción de la cultura ciudadana, la cultura de paz, la cultura desde las artes, pero la cultura desde el sentido profundo de la espiritualidad de la gente. Yo creo que somos una sociedad, en el caso de Medellín, donde mujeres y hombres todos los días estamos soñando, todos los días nos estamos imaginando, levantando a desarrollar apuestas por esta ciudad. Y eso yo creo que también tiene que reflejarse en los planes. Cuando desde Sumando Voces nos plantearon la necesidad de que estuviese
un equipo de cultura al que se han sumado también Marta Arango, al que se ha sumado también Sandra, ahora se me olvida el apellido de Sandra, Arlés de Convivamos, Miriam de Canchimalos. Yo creo que aquí hay una cosa también de que son muchas las personas que pueden hacer parte de esta conversación pública. Y hubo 4 cosas fundamentales. La primera, el tema del Plan Decenal de Cultura. Esta ciudad lleva 12 años sin lograr construir un plan decenal de cultura. Venimos con un plan decenal de cultura que formulamos entre el año 2009 y 2011. Y luego las siguientes administraciones que le sucedieron tuvieron dificultades para asumir parte de ese compromiso. La ciudadanía fue la que hizo el plan decenal, lo puso en discusión, lo puso en debate. Y hay una cosa también muy importante que tiene esta Secretaría de Cultura Ciudadana, de la Secretaría de Cultura y Ciudadanía y todo lo que en ella conlleva, desde artes, de patrimonio, desde los libros, desde la memoria, y es la institucionalidad cultural. Una institucionalidad cultural muy fuerte que esa situación que vivimos durante 4 años no fue capaz ni siquiera de destruirla, porque hay una institucionalidad cultural tan fuerte que hay procesos que se han ido cuidando desde la ciudadanía, desde la misma institucionalidad y que en parte se logran mantener. Así que lo primero que nos planteamos es revisemos el plan decenal, lo que nos dejaron. Eso es un plan decenal con una gran pobreza, es decir, temas comunes, discusiones absolutamente en la banalidad, cosas que ni siquiera transforman una ciudadanía activa, cultural, una ciudadanía en la que tendríamos que ser capaces de movilizarnos mujeres y hombres. Creo que allí es donde nos llama la atención. Ahora, un plan decenal que nos plantea la confianza, la transparencia, la ciudadanía cultural, pero también la cultura ciudadana. Yo también le agregaría la libertad, también le agregaría mayor democracia, también entonces le daría valores que tienen que ver con la solidaridad. Un espacio de participación como un plan decenal debe convocar a toda una ciudadanía. Y a otro elemento que me parece fundamental en esa visión de la ciudad, y lo resalté aquí, ¿de cuál ciudad hablamos? Si todos tenemos que caber en ella, aún los que tienen otra visión que están en la exclusión. Otras personas necesariamente tendrían que ser parte de esa discusión y creo que es un plan decenal de cultura el que convoca a esas otras personas excluidas de esa ciudad que se visiona como único proyecto, como proyecto hegemónico. Esta es una Medellín, no tenemos sino una, no podemos sino construir una Medellín, pero ahí tenemos que caber todos. Sí, te iba justamente a preguntar una de las cosas que ustedes están proponiendo, digamos, desde esta línea cultural, en Sumando Voces, es esta actualización pues del plan decenal, pero hay una cosa que ustedes mencionan y es esto último, que sea un proceso verdaderamente participativo, amplio, vinculante. Y hay una cosa que a mí me llama la atención desde la Secretaría de Participación Ciudadana, que también pues se relaciona un poco con lo que estamos conversando, y es que hay una mirada específica en los procesos organizativos formales, ¿sí? Entonces, en las juntas, de pronto en algunas organizaciones comunitarias, pero hay un montón de formas organizativas hoy en los territorios. Hace poco estaban otras personas acá en esta cabina y nos hablaban de las barriadas, bueno, como unos procesos organizativos más barriales, pero se reconocían a sí mismos. Entonces, como decimos las barras pues de fútbol, pero ellos eran procesos como las barriadas, y hay que reconocer toda esa diversidad. Entonces, no sé si también desde este plan decenal de cultura o la propuesta que se está proponiendo en Sumando Voces, estamos planteando reconocer esas otras formas organizativas. Claro, yo creo que se tiene que reconocer porque además la ciudad es un organismo vivo. Y ella contiene ciudadanas y ciudadanos, ciudadanías activas, y en esa medida, esos otros que no se ven desde el plano hegemónico del discurso de la cultura, pues también tendrían que ser capaces de tomarse espacios de discusión, de debate, espacios donde podamos ser capaces de articular el desarrollo, donde podamos ser capaces de entender que esa función pública
nos compete a todas y a Ujú. todos. Que la transformación social pasa por el lugar también de la ciudadanía, no solo del funcionario público. Ujú. Es necesario también entonces entender que parte de un asunto como este debe ser complementario al hacer de la vida en una ciudad. Y ahí hay un elemento que también yo siento que parte de esta idea de contener las ciudades que hay en ella. Y eso me parece a mí necesario. Muchas veces no somos capaces de ver a los distintos. Ujú. Y tampoco somos capaces de conversar, no solo no los vemos, sino pues que además no somos capaces de conversar con ellos y tenemos una cosa muy atravesada, que es que tenemos una cultura violenta muy marcada. Y ustedes hay una propuesta que hacen de construir una línea ciudadana para la paz. Eso me parece también muy interesante y una reflexión sobre la acción, sobre la paz, sobre la verdad, como una apuesta también para recuperar la confianza. Este fin de semana, creo, si no estoy mal, tuvimos dos noticias muy tremendas con relación a cómo estamos en esa cultura violenta y la falta de convivencia que tenemos en donde un vecino mata a otro por pedirle que baje el volumen y también una persona asesina a una mamá que iba en la moto con su hija y su esposo. Ustedes construyeron, Cami, desde el derecho a no obedecer, un manifiesto que habla también desde las juventudes en un rechazo, pues como con estos temas violentos. Contanos un poquito cómo es esa propuesta y también cómo han sentido ustedes que eso se recoja o no en el plan. Sí, es chévere lo que menciona ahorita Jorge sobre ciudadanías activas, porque precisamente desde ese ejercicio de ciudadanías activas nacen los 10 mandamientos de las Juventudes Populares de Medellín, donde es para construir paz. También está la propuesta de implementar y seguir fortaleciendo el protocolo Nada justifica el homicidio, mantener y potenciar lo que antes era la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía, pues que ya pues cambió de nombre, y articular los programas que hay hoy a nivel local
esos tejidos que se van entrecruzando en todos los espacios que vamos atravesando, la escuela, cuando hablabas de los entornos protectores. Entonces me parece muy importante como esa interpelación a no podemos introyectar un mensaje de venga, pórtese bien y veámonos todos armónicos y bonitos cuando tenemos unas realidades que no son bellas. Exactamente. Sí, y yo quería agregar algo ahí también con lo que viene diciendo Jorge, y es que pensarnos estos espacios y decir, no se puede concentrar todo en la oferta, no es deslegitimar, sino que es decir, venga, pensemos en otros lugares donde también hay incidencia. Yo soy de los procesos comunitarios, como que también soy lo que soy porque crecí por el teatro popular y comunitario, por apuestas barriales, y sé la importancia de esos espacios porque a mí me permitieron tener como otra visión del mundo, pero que son espacios que se están moviendo muchísimo, no es que no haya, se mueven un montón, pero no están necesariamente reconocidos por la institucionalidad. Y está la pregunta, ¿tienen que estarlo? ¿O qué lugar se les tiene que dar desde estos espacios? Y, por ejemplo, lo que pasó con la Betsabe, un espacio pensado desde las colectividades para que fluyeran desde sus diversidades y sus formas, pero que se impone desde otro lugar. Entonces, ahí llega, se empieza a dar como ese desconocimiento de esas formas particulares que se pueden dar en esos espacios y se asume que es mejor otro tipo de espacio, programas o proyectos que ya han funcionado para la alcaldía, pero que no necesariamente dialogan con lo que quieren las juventudes desde su expresión como cultural, artística y diversa. En eso también lo habíamos planteado, y es que debe estar el fomento y el estímulo. ¿Por qué? Porque también esta es una ciudad creativa. Esta es una ciudad donde vivimos artistas de todas las disciplinas y de todos los campos, incluso de unas emergencias que están apareciendo en las artes, y eso es muy interesante. Alguna vez yo le planteaba a uno de los exsecretarios, le decía, mire, yo que soy un artista que llevo muchos años, creo que también hay que ser capaz de considerar los espacios de la emergencia, de los jóvenes que comienzan a imaginarse en lugares necesarios. Para ellos hay que crear convocatorias que tengan la proporcionalidad de su quehacer, de su trabajo, de su experiencia. Y no hay que ponerlos a competir como con una experiencia de 40 años, porque esta es una experiencia que apenas lleva 1 año, 2 años. Y creo que también a este chico hay que ayudarle a aterrizar, un poco como lo vocacional. Venga, ¿dónde está su campo de acción? Por eso los formatos son importantes, porque allí se define y se regula una propuesta, y esa propuesta debe la gente acceder a ella. Nosotros creemos que tiene que tener una oferta artística, cultural, combinada en una acción que es muy interesante, que también la ciudad la logra, y es a partir de convocatorias públicas, que es la forma también más rápida de democratizar lo público, de democratizar ese recurso público, de generar una redistribución, también en unas oportunidades de mayor sencillez en los formularios, de mayor sencillez en esos formatos, donde un joven que no ha tenido una experiencia o una comunidad que no está habituada a formular proyectos, lo puede hacer de la manera más sencilla y más fácil. Yo recuerdo experiencias de Brasil donde las comunidades indígenas básicamente lo que hacían era, en su voz, en su lengua, grababan lo que deseaban, lo que querían en un video, y eso llegaba a Brasilia, y allí un funcionario del Ministerio de Cultura desgrababa y armaba el proyecto. ¿A qué le devolvían a la comunidad? El proyecto que la gente había escrito, que la gente había hablado, que la gente se había imaginado. Yo creo que esas cosas están. Hoy Medellín tiene que trabajar en pos de eso. Entonces, una oferta cultural amplia, democrática, en todos los 21 territorios. Y una cosa muy importante, hay que imaginarnos la ciudad con su campo también. Así que esos 5 corregimientos también necesariamente tienen que estar en ese diálogo. Por eso el movimiento de cultura viva comunitaria, que también tiene presencia en esos corregimientos, también está allí una organización de base cultural comunitaria, de la cual estamos diciendo hay que encontrar en ese plan de desarrollo un espacio para la promoción, para el fortalecimiento de las organizaciones de base cultural comunitaria. Todavía no lo hemos logrado, que era una de las preguntas que hacías ahora. Y no lo hemos logrado porque, pues, en el caso con la Secretaría, cuando se sostuvo la conversación, ya nos dijeron, es que ya tiene el documento del Consejo de Medellín. No podemos entrar a decirles, coloquen esto,
Por eso este 25 de mayo estaremos en el Consejo, dando el debate, proponiendo una conversación, estableciendo una mirada distinta frente a lo que nosotros vemos y cómo lo vemos para los concejales y decirles, hombre, aquí hay una cosa que es fundamental. La ciudad se construye en las diferencias, la ciudad se construye en las convergencias, pero también creemos que es la necesidad de escucharnos, porque si no hay escucha, pues creo que será la primera dificultad que habrá que sortear y pues como nosotros estamos en las barras, estamos en las tribunas, pues va a ser difícil como tener el espacio de la palabra. Sin embargo, estamos apelando también como a los buenos modales, como a las buenas formas y que podamos tener muchos momentos de discusión. Lo hablábamos con el secretario y con varias personas de la secretaría. El sábado, el día sábado 25, el movimiento cultural debe estar allí, pero también debe estar el movimiento educativo de la ciudad y también debe estar el movimiento deportivo. Y creo que un respaldo a un plan también debe ser hacer propuestas de las que no están en el plan. Y esas propuestas deben ser escuchadas y deben ser recogidas. Un último elemento allí que me parece clave en esta idea de ese primer pilar del desarrollo es que la ciudad hoy, desde el plan, tiene que crear fraternidad. Y esa fraternidad es lo que nos tiene que permitir volver a encontrar. Nosotros hablamos en un término de la esperanza en el verbo, como lo plantea como lo plantea Pablo Freire, como un verbo, esperanzar. Yo creo que si tenemos la forma de esperanzar, un nuevo tiempo de esperanzar, es un tiempo de construir fraternidad. Y esa fraternidad tiene que permitirnos vernos en la diferencia, en las condiciones más difíciles y adversas, pero todos con los intereses de cada uno puestos en la mesa. Y creo que eso hace el plan, poner una sábana de intereses, unos objetivos, unos deseos, unos sueños, y ahí está la discusión. Otro elemento que nos planteó el secretario es, bueno, no todos tienen que ser indicadores y todos tienen que estar. Mantengamos espacios de conversación. Claro. Yo creo que también eso vale, listo, no vamos a patear el plan, no lo vamos a tirar al tacho, pero sí yo creo que hay que establecer lugares de conversación que nos permitan también transformar esto que estamos deseando. Vamos a hacer nuevamente un corte y les invitamos también a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y ya vamos a volver a profundizar en esta conversación. Bueno, regresamos a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy estamos conversando sobre cultura ciudadana, todo. Saludo a nuestra gente. Cultura viva comunitaria es descolonizar, acabar con el patriarcado, es revolución y alegría. Muchas gracias, Arlexa, por este comentario tan bello que nos mandas. Y yo quiero continuar un poco en esta conversación. Hemos dicho muchas cosas y hay una apuesta muy bonita que quisiera recoger y es este tema de las infancias. ¿Cómo podemos abrazar las infancias, pero además
Hay una particularidad y es que Medellín viene recibiendo una población migrante muy alta, muy alta. Nosotros tuvimos hace como unos 2 o 3 programas, si no estoy mal, a la Corporación Educativa Combos con su colegio que tienen en el centro por San Benito, y nos decían que el 80% de la población que hay en este momento en esa institución educativa es población venezolana, son niños y niñas venezolanas que también entonces están atravesando otra serie de vulneraciones y de afectaciones con las condiciones pues que en este momento se encuentran sus familias. El derecho a no obedecer viene trabajando el tema de las migraciones. ¿Cómo conectamos este tema de la migración con una cultura de la convivencia, con una cultura también de reconocer a ese otro que es diverso? Sí, cuando hablamos de cultura también tenemos que hablar, y sobre todo en nuestro contexto, de integración y de que en estos momentos Colombia y Medellín es sociedad de acogida. Estamos acogiendo todo el tiempo a mujeres, hombres, niños, niñas, personas de diferentes lugares y diversidades que vienen de Venezuela, que vienen con unas prácticas culturales, con una forma de nombrar la comida o su cotidianidad, que es muy bonito también, pero cómo nos encontramos o qué postura asumimos cuando nos encontramos con la diversidad. Y cuando hablamos con mujeres venezolanas, incluso con niños y niñas, nos encontramos que a veces perciben un discurso de odio muy latente, ¿cierto? Un discurso de odio, un discurso que es xenofóbico. Entonces está la pregunta de cómo acogemos. En estos momentos, desde el derecho, desde la línea de migración, hay diferentes proyectos donde nos estamos pensando como una sociedad de acogida. Una de ellas es la metodología del libro viajero con niños y niñas, donde hablamos del duelo migratorio, pero con niños y niñas. ¿Cómo han sentido su viaje? O cómo han sentido, porque muchos y muchas nacieron acá, pero sus papás les están diciendo todo el tiempo, o sea, tú eres de Venezuela. ¿Cómo se siente? ¿Cómo les atraviesa? Y cómo empiezan a interactuar a partir de eso. Junio es un mes muy importante porque se viene la toma cultural y artística por la integración. El 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado. Entonces también estamos pensando en las acciones y diferentes organizaciones están pensando iniciativas para que en esa semana o en el mes estemos haciendo como estrategias de integración. Ya cortico porque sé que estamos cerrando, nos estamos pensando sembratones, nos estamos pensando bailatones y un montón de estrategias para decir, venga que somos pues, ciudad de acogida, ese también es el hogar de todos ustedes, y quedó súper evidente en la última sesión del Consejo sobre Migraciones y Habitantes de Calle, donde precisamente muchas mujeres y hombres y personas de todas las edades fueron a hablar de migraciones y cómo los acoge Medellín. Pero antes de pasar a Jorge, yo quisiera saber si ustedes han tenido la posibilidad de revisar cómo aborda el plan de desarrollo este tema de la migración, porque históricamente también somos una ciudad hecha de migración y además también creo que digamos, nos ufanamos un poco pues de esa posibilidad del intercambio cultural y de la diversidad, pero es verdad que en la cotidianidad somos bastante ¿cómo se dice? Xenófobos, tal vez, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si ustedes han tenido como la posibilidad de mirar cómo queda este tema de la migración recogido en las distintas apuestas del plan de desarrollo. Sí, justo estamos como en una red, formando una red con diferentes organizaciones que están aquí, que en su mayoría son líderes pues de Venezuela, y haciendo ese seguimiento nos damos cuenta que no hay como muchas propuestas y que de hecho esa era la intención también de estar el pasado jueves en el Consejo, y es hacer la pregunta, ¿cómo vamos a incluir a las personas migrantes? ¿Qué propuestas tenemos? Porque sigue sin ser muy claro. Y cuando le preguntábamos también a las mujeres migrantes, nos decían como nos sentimos que seguimos sin estar acogidas en las políticas. Entonces la apuesta es esa, que nos sigamos pensando. Ok, Jorge, tenemos 5 minutos para cerrar este programa y yo te quiero preguntar de cara a lo que se viene. Ya vamos a terminar las discusiones en el plan, esperamos que efectivamente los concejales recojan el sentir de esta plataforma Alianza Nororiental, la plataforma Puentes, pero ¿qué cosas tenemos sí o sí que seguir insistiendo desde el sector social y cultural en esta alcaldía que se viene, durante estos años que se vienen?
Yo antes quiero precisar que parte del equipo también de esta conversación en la que hemos estado es Sandra Velázquez Puerta, profesora en la Universidad Nacional, sede de Medellín. Entonces, para que ese tema no se me quede y pues ser justos también, porque Sandra ha sido clave ahí también. Y se me queda también Diana, que es también parte de este proceso. Diana, que es como de Fundación Biblioteca, creo. Diana, que ha estado en Todos por Medellín y ha estado en Lunasol, digámoslo, es una chica también muy activa. Igual, pierdo ahí la memoria con su apellido. Lina Guisado. No, otra persona, sí. Bueno, 1 de junio. ¿Qué sigue? Vamos a hacer el 1 de junio? Yo creo que hay que tomar ese plan y definir en ese equipo de Sumando Voces cómo acompañamos. La estrategia de Todos por Medellín nos enseñó y nos mostró un camino. Hay que tejer veedurías ciudadanas. Hay que tejer espacios de conversación públicos y privados. Hay que ser capaces de convocar todos los diversos en esas agendas que deberíamos trabajar. Y siento que este espacio de Sumando Voces no debería desarticularse, sino al contrario, robustecerse. Esto que está diciendo Camila ante personas migrantes en la ciudad es un tema que nos tiene que preocupar. Claro. Y si no está en el plan, hay que colocarlo. Y yo creo que la Organización de Migraciones tendrá que tener tareas específicas con esas, y como eso hace parte de las Naciones Unidas, pues tendrá que tener un capítulo Medellín con esto. Yo alguna vez en Chile, alguien me preguntó desde el gobierno de Chile que Medellín qué tenía sobre migrantes. Le dije, migrantes, nada. Claro, esto es una conversación de hace 5 o 6 años. Y si preguntas en el país, tampoco. Y entonces tenemos un montón de asuntos que ni siquiera somos capaces de responder. Entonces yo creo que también el plan va a tener preguntas sin respuestas. Y en esa medida tendremos que trabajar todas y todos. Yo encuentro voluntad, por ejemplo, en un secretario como Santiago Silva. Por fortuna, ahí está también para la conversación. Y hoy un equipo con el que podemos conversar. Yo me imagino que en las otras secretarías y que lo que nos ha permitido ver es que hay gente con la que podemos conversar. Bueno, me encanta que podamos cerrar este espacio con esa última reflexión, y es que la conversación no termina, pero lo más importante es que podamos generar esa conversación sincera, franca y también tranquila desde el sector social y cultural con la administración que hoy está al frente de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación y nos vemos el próximo miércoles.